Ejes transversales. Participación. Garantías para el funcionamiento de la mesa de víctimas, según lo señalado en el artículo 192 de la Ley 1448 del 2011. Es deber del Estado garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y seguimiento de los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma para implementar la política pública de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas. Enfoque diferencial. Es muy importante plantearse tareas que permitan materializar dichos enfoques. Algunas acciones que pueden contribuir son la formulación de proyectos específicos para las poblaciones diferenciales según edad, pertenencia étnica, género, situación de discapacidad, entre otros proyectos de atención psicosocial y generación de ingresos. Gestión de oferta institucional adecuada y flexible. Formulación e implementación de programas de fortalecimiento, adecuación institucional necesaria para que estas medidas incrementen su efectividad. Articulación de nación-territorio. A partir de la identificación de las necesidades, se implementará la estrategia de corresponsabilidad dispuesta en el decreto 2460 de 2015, por la cual la administración local establece los compromisos que, de acuerdo con sus competencias y recursos disponibles, está en capacidad de asumir, y las administraciones departamentales nacionales definirán sus aportes para complementar, aplicando criterios para subsidiar y dicha entidad territorial, de acuerdo con los criterios que para tal fin se definan. Esta estrategia debe ir acompañada por un proceso integral de asistencia técnica y acompañamiento para mejorar la gestión territorial y la articulación efectiva de las entidades nacionales para llegar de manera efectiva a los territorios. Sistema de información. Para garantizar la mayor efectividad de los sistemas de información, se requiere la creación, instalación o activación de espacios formales de sistema de información y construcción y adaptación del plan de mejoramiento del sistema de formación de la entidad territorial. La implementación de la estrategia territorial de caracterización para la cual es necesaria intercambiar fuentes de información como registros administrativos. Decretos étnicos con fuerza de ley. En sus principios generales, la Ley 1448 de 2011, artículo 13, incorpora el principio de enfoque diferencial. El Estado ofrecerá medidas de protección a los grupos expuestos a estos riesgos de violaciones, como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, campesinos, líderes sociales, defensores de derechos humanos y víctimas del desplazamiento forzado. ¿A quién beneficia? La política de víctimas y restitución de tierras está construida para garantizar el goce efectivo de derechos de la población víctima. Por ella, el modelo de superación de la situación de vulnerabilidad de los hogares desplazados permitiría a las entidades territoriales desarrollar lineamientos de priorización en el acceso a la oferta de existencia y reparación integral según la persona haya logrado o no la subsistencia mínima o haya superado o no su situación de vulnerabilidad. Fortalecería el proceso de
de articulación nación-territorio a través de facilitar la gestión, focalización y priorización de las ofertas con el propósito de contribuir a la superación de la situación de vulnerabilidad de las personas víctimas del desplazamiento forzado asentadas en los territorios de las entidades territoriales, teniendo en cuenta las carencias de la subsistencia mínima, entendida como la situación de una persona que presenta carencias en alojamiento personal, artículos de aseo, cocina, alimentación, servicios y acceso a la salud, incluyendo específicos para la salud sexual y reproductiva, y vestuario. Tendríamos en cuenta cómo los tres grandes momentos del proceso, es decir, la formulación de las políticas, la implementación con su proceso de aplicación práctica y la evaluación de su rendimiento. Primero, la formulación de las políticas públicas. Las agendas políticas son el resultado de la movilización de demandas de un proceso racional, de evaluación de necesidades, valores y objetivos. Definir los problemas no basta el hecho de haberlos identificados, sino que es necesario tener más conocimiento de estos, medir el impacto que podría tener, garantizar el goce efectivo de derechos de la población víctima, por ella la justicia para víctimas y de concertación de las políticas y acciones que las benefician. Sus desventajas. En la realidad de nuestro país, respecto a las víctimas y la restitución de tierras, las políticas públicas ni son siempre tan públicas ni siempre responden a las necesidades de las personas a quienes están supuestamente dirigidas. Esta es una realidad que no podemos ocultar y que suele suceder, que se hacen diseños en el escritorio y al momento de implementarlos pues surgen diferencias. Y se menciona esto por la cantidad de corrupción que vive nuestro país, debido a que las políticas públicas son una arena de contienda entre actores sociales por intereses y agendas particulares. El carácter más o menos público depende de cuán capaces sean de agregar demandas de los grupos en cuestión y la forma de dar respuestas satisfactorias a estas. Puntos de vista frente a la política pública. La política pública de víctimas y restitución es un plan muy importante, ya que es una intervención integral que a simple vista se ve cuán importante es para el gobierno proteger los derechos fundamentales que responden a la violación de los derechos humanos. De esta manera, la política pública de víctimas y restitución de tierras se presenta no solo como un mecanismo de planeación y articulación institucional del accionar estatal para dar respuesta a las sociedades poblacionales, sino también como un instrumento para la realización de derechos y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado. Si en mí estuviese la tarea de formular la política pública, lo haría teniendo en cuenta la implementación del modelo de superación de la situación